pueden llegar a existir factores de riesgo ocupacionales dentro del ámbito industrial y trabajos que pueden llevar a un mayor riesgo de exposición auditiva. Existen ciertos entornos laborales que nos pueden exponer a niveles de ruido que pueden causar daño auditivo de manera permanente. Estos factores de riesgo ocupacionales intrínsecos al ambiente laboral. Quiere decir esto que pues, normalmente están relacionados exclusivamente a nuestro ámbito laboral y a la organización de las empresas y al propio trabajador, que puede llegar a multiplicar la probabilidad de que pueda llegar sordo. Algunos factores ambientales y de puesto de trabajo en nuestro entorno pueden llegar a ser algunas condiciones físicas del lugar donde se emplean sus tareas diarias, como nivel de presión sonora elevado, como el ejemplo de la presencia constante de ruidos que superen el nivel preventivo de los 80 decibeles. El tipo de ruido continuo, donde el ruido del impacto, bien, como golpes de una prensa o detonación, es el más dañino que el ruido continuo, como por ejemplo el ruido de un motor, ya que el oído no tiene tiempo de activar sus mecanismos naturales de defensa, como es conocido también el reflejo estapidial. Coexisten con vibraciones para operar herramientas que vibran de gran potencia, como rotomartillos o compactadoras. Esto pues daña los vasos sanguíneos que irrigan el oído interno por un tener efecto vibratorio, y esto pues mecanismo de vibración acelera la muerte de las células ciliadas por este tipo de impacto. Algunas condiciones estructurales, como estar en espacios cerrados, techos bajos o paredes de concreto sin material fonoabsorbente, genera reverberación o eco, lo que duplica la intensidad del ruido original. Tienen que ver cómo se administra el tiempo y el mantenimiento de los recursos de protección. Algunos tiempos prolongados de exposición, como jornadas laborales extendidas de 10 a 12 horas, o la acumulación de horas extras en ambientes ruidosos sin dar descanso a los oídos. Ausencias de rotaciones de personal, ya que al mantener el mismo trabajador en la zona ruidosa durante un año, en lugar de alternar sus tareas con áreas silenciosas, puede llegar a ser un factor de riesgo importante. La falta de mantenimiento preventivo, como equipos de piezas sueltas, rodamientos gastados o motores sin lubricar, pueden generar incluso hasta 15 decibeles más de ruido que una máquina en óptimas condiciones. Y la selección del inventario de equipo personal. ¿Qué quiere decir? Que entregar protectores auditivos de baja calidad o que no cuenten con los niveles de reducción adecuados, pues pueden conllevar que los decibeles reales de planta pues pueden llegar a tener un mayor impacto en el oído. Algunos factores individuales y biológicos que son propios del trabajador son variables personales que hacen que el riesgo afecte de manera diferente en cada individuo, como puede llegar a ser la susceptibilidad individual. Algunas personas por genética, los oídos de algunas personas son automáticamente más frágiles al daño acústico que otras personas que se han expuesto al mismo nivel de ruido. Que la persona que se encuentra allí trabajando tenga alguna enfermedad persistente. Si hay algunas personas que tengan antecedentes de infecciones crónicas de oído, que también son conocidas como otitis, que tengan comorbilidades como factores como diabetes, hipertensión o problemas circulatorios, estas personas pueden llegar a tener mayor riesgo a poder desarrollar pérdida auditiva más rápidamente. Y hay otra comparación que es la edad y la presbioacusia, que quiere decir eso, que es el envejecimiento de las funciones auditivas. Se deterioran de forma natural y si a esto se suma el ruido laboral, la pérdida se vuelve severa en edades más tempranas.
Entonces, una vez descrito todas estas fases con respecto a la pérdida auditiva, vamos entonces a analizar cuáles son las complicaciones que se presentan secundario a todo este tipo de exposición que van a conllevar a un impacto en la salud y en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Vemos que pueden llegar a existir complicaciones clínicas y fisiológicas, como pueden llegar a ser daños en el cuerpo. Una de las más comunes van a ser los tinnitus crónicos o incurables. Es esta complicación más frecuente donde el trabajador experimenta un zumbido constante dentro de su cabeza durante más de 24 horas al día. Este síntoma quiere decir que está destruyendo la capacidad de concentración, donde impide incluso conciliar el sueño en algunos casos y puede generar un estado continuo de irritabilidad. Reclutamiento o algiacusia, ¿qué quiere decir? Esto es una paradoja médica. A pesar de que el trabajador está perdiendo la audición, los sonidos de alta intensidad o repentinos le resultan insoportables y les causan dolor físico intenso en el oído debido a la distorsión de la percepción del volumen. Algunos trastornos del sueño crónicos, como la posibilidad de desconectarse del ruido ambiental o del tinnitus interno, provoca insomnio severo. Esto interrumpe los ciclos del sueño profundo, impidiendo que el cuerpo y el cerebro se recuperen adecuadamente durante la noche. Esto conllevando a su vez a una aceleración del deterioro cognitivo, ya que hay estudios médicos que demuestran que el esfuerzo constante que realiza el cerebro para intentar descifrar e interpretar sonidos mal percibidos debilita otras funciones cognitivas, que a largo plazo la pérdida auditiva no tratará y que no sea indicada y adecuada con un adecuado tratamiento, se va a asociar a un mayor riesgo de desarrollo de demencia o incluso de deterioro intelectual prematuro. Pueden llegar a existir complicaciones psicológicas y emocionales, como es aislamiento social y depresión, al no poder seguir el hilo de las conversaciones o simplemente estar siendo afectado al no poder evitar, al no poder evitar en reuniones familiares, en fiestas, tener una interacción correcta con sus amigos, cayendo paulativamente en un estado de soledad e incluso de depresión. Pueden pasar por efectos de ansiedad o de hipervigilancia, que es vivir con temor constante de no escuchar un peligro inminente o de cometer errores graves por malos entendidos, que genera niveles crónicos de estrés y ansiedad generalizada. Esto conllevando a una fatiga mental por el sobreesfuerzo. El cerebro debe de operar al máximo en su capacidad durante todo el día para poder codificar palabras básicas. Y esta sobrecarga de energía cognitiva provoca que en este caso el trabajador finalice su jornada laboral completamente exhausto, afectando su vida familiar. Y ahora, ¿cómo pueden identificar si en realidad nosotros estamos en una condición de pérdida auditiva? Para esto se necesita el factor médico, bien, ya necesitamos una evaluación donde puedan identificar si presentamos este tipo de síntomas y si evidentemente estamos pasando por una condición de pérdida auditiva. Para poder diagnosticar una pérdida auditiva inducida por ruido, también es referida técnicamente en algunos protocolos médicos como a oír, que es la otopía laboral inducida por ruido. Y esto pues requiere una serie de exámenes audiológicos específicos, dado que normalmente esto es una enfermedad o una patología que puede llegar a ser de origen laboral. Y estos métodos no solo buscan confirmar la pérdida, sino también demostrar un nexo causal.
que esté relacionado con el trabajo y descartar otras enfermedades. ¿Qué quiere decir? En algunos casos, algunas personas pueden llegar a presentar pérdidas auditivas, pero se debe en realidad identificar si está relacionado con la exposición al ambiente laboral o puede llegar a haber alguna otra causa que pueda haber estado conllevando a este tipo de complicaciones. Uno de los estudios que normalmente se realizan se describe como la audiometría tonal liminar, que este normalmente viene siendo el estándar de oro o el examen que más se recomienda para poder demostrar si la persona se encuentra en una fase de pérdida auditiva. Y esta es la prueba principal y obligatoria que se debe realizar dentro de un ámbito ocupacional, ya que esto evalúa la capacidad del trabajador para poder escuchar tonos puros o diferentes frecuencias, que sean graves o agudas, a través de unos auriculares dentro de una cabina sonoamortiguadora. La vía aérea y la vía ósea se miden en ambas vías. En la pérdida auditiva, ambas curvas caen de forma paralela y la pérdida neurosensorial, lo que confirma que el daño está en el oído interno, o sea, en la porción coclear o caracol que ya habíamos mencionado, y no en el tímpano de los huesecillos. Pueden llegar a existir casos de condiciones diagnósticas como el escotoma o gota de trauma, que esto es un signo patognomónico, quiere decir de que si ellos se presentan es porque en realidad está relacionado con este tipo de enfermedad. Y en el diagnóstico de la pérdida auditiva se confirma visualmente cuando el audiograma aparece una caída muy pronunciada, específicamente con frecuencias a 400 Hz. Y esto a veces se extiende hasta 3000 o 6000 Hz. Esta muesca o este tipo de manifestación clínica nos demuestra que hay una afectación en la estructura de la percepción auditiva. Existen otros estudios como es la logoaudiometría, que es una audiometría vocal, donde simplemente se evalúa la capacidad en que una persona pueda entender el lenguaje hablado. O sea, que simplemente una persona que se encuentre junto a mí pueda escuchar todo lo que yo le estoy diciendo. Otra por emisiones otoacústicas, que es un examen donde requiere una respuesta verbal, donde se generan una serie de preguntas y debe de contestar de manera coherente a lo que se está preguntando. Existen otro tipo de series de estudios audiológicos que nos van a ayudar a identificar si la persona se encuentra en este tipo de fase que pueda llegar a estar alterando su estructura auditiva.